Cristo Jesús. ¿Tenemos una solución como humanos? Sí, es Cristo Jesús. Cristo vino a este mundo, ¿para qué? Para reconciliarnos con el Padre, mis hermanos. Jesús vino al mundo para que por medio de Él seamos libres de la condenación. ¿Cuál condenación? ¿A qué está condenado el mundo que no tiene a Cristo? En Juan capítulo 3, versículos del 17 al 19, nos dice de esta manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cuando nosotros leemos este pasaje, mis hermanos, muchas veces llega a nuestra mente la gente que nunca ha escuchado de la palabra de Dios. Llega a nuestra mente aquellas personas que viven allá afuera. Llega a nuestra mente aquellas personas que viven allá afuera, aquellas personas que no asisten al templo, aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero aún, mis hermanos, dentro de las iglesias hay personas que no han creído, que no han aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Rey. Lo sabemos, mis hermanos, porque es fácil tener a Cristo como su Salvador. Es decir, yo nada más creo en Él, porque el que cree en Él tiene vida eterna, ¿verdad? Pero cuando dice que le aceptemos como nuestro Señor, como el Rey de nuestra vida, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a sujetar a su palabra. Nosotros como hijos de Dios debemos sujetarnos a los mandatos que Él ha puesto en su palabra para cada uno de nosotros. Y entre los mandatos está para nosotros que somos maridos, esposas. Hay mandatos para los hijos, hay mandatos referentes hacia los padres, hay mandatos hacia las autoridades, mis hermanos, hacia nuestros gobernadores. Mis hermanos, todos esos, una vez más, cuando usted y yo obedecemos estos mandatos, nosotros estamos dentro de este redil y la bendición sobre nuestra vida, mis hermanos. Cuando nosotros desobedecemos los mandatos de Dios, en Apocalipsis 21, 5, 8, nos dice la consecuencia. Apocalipsis 21, versículos del 5 en adelante. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, de cierto, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Físicamente, mis hermanos, todos vamos a pasar por el proceso natural del hombre. Del polvo somos y al polvo volveremos, pero lo decidimos nosotros. Nosotros somos eternos hasta que Dios diga, ¿verdad? No sabemos si saliendo de aquí nos puede suceder algo, si vamos a despertar, mis hermanos. Físicamente vamos a morir, sí vamos a morir, mis hermanos, pero espiritualmente en Cristo vamos a tener vida eterna.
Pero si nosotros no recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hacemos en los pecados que nos menciona. Estos son solo algunos de los pecados mencionados en este pasaje. Los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes son estas personas? Los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes son estas personas? La persona cobarde es aquella persona que no acepta el mandato de Dios. Es decir, Dios dice: amarás a tu prójimo. ¿Qué te hace mal? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacerle bien, ¿verdad? Esos son mal. Y yo, datos, no tenemos parte en el reino de Dios. Isaías lo menciona: este pueblo, pero su corazón está lejos de mí. Hagamos un autoexamen, mis hermanos. La semana pasada tuvimos la cena del autoexamen, mis hermanos. La semana pasada tuvimos la cena del Señor. Y para nuestro hermano Alejandro nos decía, nos recordaba la palabra de Dios. Analícese, examínese cada uno. ¿Cómo estamos en los pensamientos? ¿De qué manera estamos pensando? ¿Qué es lo que nos está pasando por la mente? ¿Qué es lo que nos está pasando por la mente? Solo Dios lo sabe. Mis hermanos, nosotros nos vemos aquí carititos y todo. Ay, el que canta, el que ora, el que predica. Pero no podemos ver el corazón de ellos. Solo Dios conoce nuestro corazón, mis hermanos. Debemos examinar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si no estamos bien delante de la presencia de Dios, vamos a experimentar segunda. Esta es la separación eterna de la presencia de Dios. Mis hermanos, pero también sabemos que Cristo vino a este mundo para el Padre. En Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 14, dice de esta manera: en aquel tiempo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared que nos separaba de la presencia de Dios? Estaba dentro de nosotros, este mundo, para reconciliarnos con el Padre. Él es nuestra paz. Corintios capítulo 5 del 17 al 19 dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva es. Las cosas viejas pasaron. Las viejas pasaron. ¿Qué hace usted con sus zapatos rotos? Pasaron. ¿Qué hacemos con nuestra vida vieja? Debemos tirar, ¿verdad? Debe desaparecer. Hacer así como así. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos. Necesitamos de Dios. Necesitamos de la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros. Todo lo bueno que usted y yo podamos hacer no es porque nosotros quieramos. Puso en nuestro corazón. Todo lo malo puso en nuestro corazón. Todo lo malo, eso sí, ahí es nuestra carne es débil. Todo lo malo que ustedes ven en nosotros, todo lo bueno que usted y yo podemos hacer, ese es Dios por medio de nosotros. De modo que si alguno está en he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles sus pecados, y nos encargó ¿a quién? A nosotros la palabra de la reconciliación. Que ustedes y yo estemos estudiando esta palabra, debemos analizar nuestra vida. Si nosotros reconciliarnos por medio de Jesucristo, debemos ser esas nuevas criaturas, ¿sí? Y no solo para nosotros, mis hermanos, también de parte de Dios, porque Él es nuestra paz, dice,
y nos encargó a nosotros, su iglesia, sus hijos, sus siervos, la palabra. Hay mucha gente allá afuera que no sabe este mensaje, y a esas personas es a las cuales nosotros debemos de comunicarles. Esa es nuestro Señor, ese es el mandato que usted y yo tenemos como hijos de Dios, mis hermanos. Cristo vino a este mundo ¿para qué? Con el Padre, para que nosotros tengamos la paz con Dios. Amén. Punto número 2, mis hermanos, comenta una persona que se siente bien consigo misma, que está tranquila y relajada a nivel interno. Interior no es el dinero, no es tampoco no es tener un carro, una casa. No, mis hermanos, no es hacer yoga, hacer meditación. No, mis hermanos, usted y yo podamos tener paz interior. Yoga, hacer meditación. No, mis hermanos, usted y yo podamos tener paz interior está en obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Levíticos capítulo 26. Guardad mis mandamientos, guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Estamos viendo el tema de la consagración y entendimos, o Dios nos enseñó en ese día, que para muchas personas el día del Señor no es importante. Algo apartó un día especial para que tengamos nosotros esa comunión de reposo. Dice, tengamos esa comunión con Él. Y tened en reverencia mi santuario, un lugar especial. Nuestro hermano Alejandro nos ha enseñado y lo hemos comentado, es especial para Dios. ¿Por qué? Porque hubo una persona que cuando construyó, lo dedicó. Él dijo, cuando construyó, lo dedicó. Él dijo, en este lugar se tiene que dedicar. Y eso es lo que usted y yo estamos haciendo. ¿Quién dijo esto? Dice, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y los pusiereis por obra, yo daré. Se da cuenta, usted voltea a ver aquí en los que hemos memorizado. Yo espero que todos ya hayamos memorizado, si no todos, la mayoría de ellos. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Que si usted y yo los tenemos, no nos va a ayudar de mucho. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, el que tiene la palabra de su ley, la guarda y la obra. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará fruto. Está a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra paz en la tierra, dice Jehová. Dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas, no pasará por vuestro país. Mis hermanos, ¿cuál es el secreto para que usted y yo podamos tener paz interior? Y obedecer la palabra de nuestro Señor. Pero también, mis hermanos, en este mismo capítulo nos enseña que 26:14 dice, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo otros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos, y atormentéis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Es tremendo, dice mi hermana. Para la bendición, tener paz en nuestra alma, la obediencia. ¿Sabe qué? Si usted y yo no obedecemos, hay consecuencias. Hermanos, quiero recordarles que estos escritos fueron al pueblo de Israel. Fueron al pueblo de Dios. ¿Sí? Ahí están. Bueno, si esto es lo que dice la palabra, aquellas personas que violan, aquellas personas que simplemente no han aceptado a Cristo, ¿por qué a ellos les va bien? ¿Sabe por qué? Porque ellos no son hijos de Dios.
porque ellos están fuera de este escrito. Este escrito es para los hijos, va a ir bien, pero si no me obedeces, dice la palabra de Dios, al pueblo de Dios, no me obedeces, dice la palabra de Dios, al pueblo de Dios te puede ir mal. ¿Y de dónde va a venir ese mal? De la misma presencia de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo no experimentamos de ese mal? Por la misericordia. Dios quiere que usted y yo nos arrepentamos. Nos da la oportunidad, ¿para qué? Para que usted y yo volteemos nuestra mirada hacia su perdón por la desobediencia. ¿Y sabe cada cuándo tiene que ser eso, mis hermanos? Cada momento que pecamos. ¿Cuántas veces pecamos? En el momento en el que usted comete un pecado, en el momento en el mal pensamiento, en el momento en el cual usted ofendió a una persona, en ese momento perdón. ¿Para qué guardarlo? ¿Para qué tener ahí su costal de piedritas, de pecados, hasta que termine el día? Mis hermanos, un cristiano, un hijo de Dios, identifica su pecado. Un cristiano, un hijo de Dios, identifica su pecado y en ese mismo momento tiene que pedir perdón. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que usted y yo debemos de permanecer santos y limpios delante de la presencia de nuestro Señor. Mis hermanos, usted y yo podemos tener la paz interior perseverando en la obediencia. Primero, capítulo 5 nos dice de esta manera en el versículo 19: no apaguéis al Espíritu. ¿A quién le está diciendo esto? Tienen el Espíritu, a los que ya recibieron a Cristo en su corazón. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie y el mismo Dios identifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible? Que no se haya mal en él. Sí, siempre y cuando obedezcamos los mandatos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña, el Espíritu capacitar, porque una vez más, mis hermanos, cuando lo hacemos nosotros en nuestras propias fuerzas, no podemos. Cuando nosotros queremos luchar, derrotados, irnos a la presencia de Dios. ¿Y qué? Y sujetarnos a sus leyes. Quita amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda... Muchas veces nosotros cuando hablamos de pecado, lo relacionamos con el que roba. Muchas veces relacionamos con aquel que mató, persona que dice maldiciones, mis hermanos. Todas esas personas no pueden tener paz en su interior, mis hermanos. Pero no son las únicas personas ya. Aún siendo hijos de Dios, no pueden tener esa paz interior. Déjeme decirle por qué en este pasaje. Porque hay amargura en el corazón de los hijos de Dios. Probablemente abusaron de ellos cuando niños. Probablemente abusaron de ellos cuando niños. Probablemente les hicieron daño. Probablemente salieron decepcionados por el matrimonio que tuvieron. Y dentro de su corazón tienen esa amargura, tienen ese rencor. Hay ese odio, ¿Sabe cómo identifica a usted una de esas personas? En su manera de hablar, en su manera de expresarse. Probablemente tenemos una hora de alabanzas y los vemos sonrientes y demás, pero ¿sabe qué? Y muchas veces lo pueden buscar en el trabajo, en el dinero, posesiones, distracciones, vacaciones, no sé. Pero mientras no salga del corazón de estas personas la amargura, no van a tener paz, aún estando en la iglesia. El enojo, hermanos. ¿Usted ha notado de esas personas que pasa la mosca y ya se enojaron?
que ven la cara, ven a una persona así que se le queda viendo y luego, ¿qué? ¿Qué me ve? ¿Para qué le gusta? ¿Qué me ve? ¿Para qué le gusto o qué? ¿No? Personas que por cualquier cosita se molestan. Ese enojo está dentro de ellos, mis hermanos. Ese es un mal que no le debe tener paz. La ira, la maledicencia y toda malicia, mis hermanos, todo eso debemos desecharlo de nuestro corazón. En Juan 14:27 nos dice la palabra de Dios que la paz que el Señor nos da no es como el mundo la da. La paz de Dios es una paz especial y solo aquellas personas que han decidido obedecer a Dios la pueden experimentar. Despojémonos de todo mal, mis hermanos, paz interior. Salmos 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mis hermanos, queremos tener la paz interior, obedezcamos en nuestro Señor. Mis hermanos, y punto número 3, la paz con los demás. Cuando usted y yo tenemos paz con Dios, el resultado que va a haber hacia las demás personas tiene que ser de la misma manera. Si usted y yo no tenemos paz con Dios, no vamos a tener paz con las personas que nos rodean, mis hermanos. En Efesios 4, versículos del 1 al 6, nos dice de esta manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados, mis hermanos, a tener comunión con Dios, a ser obedientes a la palabra de nuestro Señor. Por eso dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación, que la gente que está allá afuera pueda vernos como verdaderos hijos de Dios. A eso fuimos llamados. Versículo número 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un mismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, mis hermanos. El apóstol Pablo dice que somos parte de un solo cuerpo. La unidad no aparece por sí sola, hay que trabajar para lograrla. Estamos de la misma manera. Pero, mis hermanos, si hay algo en lo que sí debemos pensar, es en nuestro Señor Jesucristo, es en la unidad. Probablemente a usted no le gusta este color porque está muy clarito. A usted le gustan los colores oscuros, a mí me gustan los claritos. Podemos tener oscuros, a mí me gustan los claritos. Podemos tener diferencias en algunas cosas, mis hermanos, sí, pero en lo que no podemos diferenciar es nuestra fe en Cristo Jesús, en la unidad a la cual nos ha llamado nuestro Señor. Muchas veces las diferencias que existen entre las personas, una división, pero esto no necesariamente tiene que ser así dentro de las iglesias. Cuando llegamos a rentar a este lugar, nos enteramos de algunos problemas con otra persona que rentaba aquí, mis hermanos. Y alguien en una ocasión dijo que todos los que rentan, todos tienen problemas. Y yo dije: ay, Padre Santo, líbranos de esa palabra, porque nosotros rentamos y no queremos tener problemas. ¿Sabe qué, mis hermanos? De esa palabra, porque nosotros rentamos y no queremos tener problemas. ¿Sabe qué, mis hermanos?
Si nosotros nos mantenemos unidos en la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo, podemos evitar esas divisiones, podemos evitar esas contiendas. Pero esto dice dentro de las iglesias. Guardar la unidad es una de las funciones importantes del Espíritu Santo. El Espíritu nos guía, pero debemos estar dispuestos a que nos guíe. Lo hacemos al poner nuestra mira en Dios y no en nosotros mismos. No ignoremos las exhortaciones que la palabra de Dios nos da. En Efesios 4:17, mis hermanos, dice la palabra de Dios de esta manera: esto pues os digo y requiero en el Señor, por favor, iglesia, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Mis hermanos, nuestra fe es una fe inteligente. Creemos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros, iglesia, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Mis hermanos, cada palabra que usted pueda expresar hacia un hermano o una hermana, por favor, mis hermanos, tenga ese cuidado. Tenga ese cuidado de cómo se está expresando hacia el hermano tenga ese cuidado de cómo se está expresando hacia el hermano que tiene a la derecha, a la izquierda. ¿Sabe qué? No todos somos iguales. Habrá quien se pueda quejar y diga: ay, es que yo cada 8 días vengo a limpiar y el hermano tal nunca viene. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué, mi hermano? Probablemente es por el don. Usted tiene el don del servicio, adelante y desempéñelo. A lo mejor la persona que no viene no tiene ese don, pero ¿sabe qué, mis hermanos? Pero esa persona tiene un don que usted no tiene, y esa persona va a decir crítica. Desechémosla de dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ese es un veneno dentro de la iglesia. Alguna ocasión yo lo dije: mis hermanos, si usted viera en mí una autoridad, le pido un favor: no hablen en secreto. Dentro de la iglesia no se secreteen. ¿Por qué? Porque ¿qué cree que están diciendo? Chismes, hablando mal del uno, hablando mal del otro. No, hermanos, dentro de la iglesia no se secreteen. Y si va a decir algo, sea para bendecir al hermano. ¿Quiere paz interior? Despójese de esas críticas. Despójese de eso malo que no le deja tener esa paz. ¿Y sabe qué? Cuando usted y yo tenemos paz con Dios, tenemos paz interior, va a haber paz con los demás. Conclusión, mis hermanos: como seguidores de Cristo, debemos dedicarnos a la verdad. Esto significa que nuestras palabras sean sinceras, como también nuestras acciones reflejarán la integridad de Cristo. Seguir la verdad sinceras, como también nuestras acciones reflejarán la integridad de Cristo. Seguir la verdad en amor no siempre es fácil, conveniente ni placentero, pero es necesario si la iglesia va a cumplir con la obra de Cristo en el mundo. Amén. Cierre sus ojos un momento, mis hermanos. Vamos a hacer una oración y damos por terminado este tema.
Bendito Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, yo quiero darle gracias primeramente, mi Dios bendito, por la bendición que nos has dado, el bendito Dios, por la libertad que nos das de cantarte, de alabar tu santo nombre, Dios. Padre, y también quiero agradecerte por tu palabra escrita, Señor. El día de hoy, mi Dios bendito, nos has mostrado esto. Ha sido por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador.